Me llamo Coronel Reagan Doyle. Tengo 36 años, soy una oficial condecorada con la Cruz al Servicio Distinguido y estratega de combate entrenada en guerra asimétrica. Pero hoy nada de eso importaba. Porque hoy solo era un nombre que nadie recordaba, ni siquiera mi padre. Pisé el campo de tiro para la calificación SEAL en el campamento Redstone. El aire estaba cargado con el olor a pólvora y aceite. Filas de cuerpos camuflados estaban allí, apoyados casualmente en cajas de municiones o revisando miras. Todos eran hombres, de hombros anchos, curtidos por el sol, ruidosos. Y todos SEALs. Y entonces lo vi, el coronel Frank Doyle, mi padre. Imponente, afeitado, con el pecho decorado, postura inquebrantable. Se giró lentamente, entrecerrando los ojos, mientras escaneaba la figura que entraba. Inclinó la cabeza. ¿Y tú eres? Dijo con el mismo desapego frío que había usado durante toda mi infancia. Me quedé quieta. Reagan Doyle, apretando la mandíbula. Sus ojos no parpadearon. Ni un atisbo de reconocimiento. Antes de que pudiera respirar, un hombre a su lado, un comandante SEAL con fetigs negras. Se rió entre dientes. No perteneces aquí, los demás siguieron. Las risas rodaron por el campo como disparos. No sabían quién era, sus risas apuñalaban, como bayonetas. Pero no dije ni una palabra. Solo giré la cabeza hacia el rack de armas. Filas de rifles brillaban, bajo el sol de la mañana, M4, MK18 y al final, un viejo MK14. Una bestia de rifle. Mi favorito. Pasé por sus burlas. Por los desprecios y susurros. Lo tomé y las risas se detuvieron por un momento. No necesitaba calentar. No necesitaba estirar. Mis dedos recordaban. Mi cuerpo recordaba. Cargué el cargador con precisión rápida. Mis manos se movían como si estuviera de nuevo en Fallujah. Como si estuviera con el equipo SEAL 3 bajo la cobertura de la noche. Ninguno de ellos sabía que había estado incrustada con ellos durante la operación Lámpara Negra. Ninguno sabía que fui quien coordinó su extracción bajo fuego enemigo mientras arrastraba a un capitán. Herido. Teo en mi posición, pie izquierdo. Adelante, codo firme, barbilla firme. Un respiro, presión al gatillo. ¡Boom! La bala cortó el aire justo al centro. En el centro exacto. Otro respiro. ¡Boom! Una carta explotó en dos en el borde del blanco. Silencio. Silencio puro y perfecto. Nadie dijo palabra. Di un paso atrás. Recargué el cerrojo y dejé el rifle. Fue entonces cuando alguien susurró: acaba de romper el récord de Larsan. Giré un poco, dejando que mi mengue se deslizara. Mi tatuaje captó la luz. El cuervo de 3 puntas de la unidad fantasma estratégica. Clasificado, negado. Imposible de rastrear a menos que supieras. Su silencio ya no era solo incredulidad. Era miedo, asombro, respeto. No hablé ni una sola palabra. Porque cuando hombres así se ríen de ti, la mejor respuesta no es con ruido, sino con números. Precisión, pruebas. Me di la vuelta y los pasé, dejando tras de mí solo un rastro de miradas atónitas y orgullo tembloroso. Mi padre no se movió. Quedó congelado. Sus ojos me siguieron, pero no pudo ubicarme. El coronel Frank Doyle, héroe del empuje balcánico, arquitecto de la ley de reforma del entrenamiento SEAL. Y el hombre que una vez le dijo a su hija que no era lo suficientemente fuerte para escalar una cuerda, mucho menos para usar el uniforme. El hombre que no había pronunciado mi nombre en casi una década. Pero ahora el silencio gritaba. No pudo apartar la mirada. Y tampoco los demás. Ella acaba de romper el récord más alto de los SEAL. ¿Quién es ella? Las palabras giraban a mi alrededor como fantasmas, y ellos no tenían idea. No sabían que yo era la agente que infiltró la célula durmiente de Cabal. No sabían que yo era la mina detrás de la Operación Cascada en el Ártico. Ellos no sabían que todos los récords en ese polvoriento campo SEAL ya habían sido destrozados por mí años atrás, bajo otro nombre. No lo sabían porque, en realidad, yo nunca debía existir. Ni para ellos. Ni para él. Y quizás en ese instante comprendí algo cruel pero claro. No necesitas ser aceptado para ser excepcional. No necesitas ser recordado para ser respetado. Solo necesitas rendir cuando importa. No miré atrás. Salí directo del campo, pasando junto a los atónitos, los de mente pequeña y los que de repente guardaron silencio. Dejé atrás la duda. La historia y al padre que eligió el legado sobre la sangre. Y caminé hacia la verdad que había llevado toda mi vida. Algunos nombres solo se recuerdan cuando están grabados en piedra. Otros se susurran cuando nadie se atreve a hablar en voz alta. El mío fue ambos. Coronel Reagan Doyle. Hija del hombre que me olvidó, rompedor de todos los récords. SEAL y la sombra que nunca vieron venir. Nunca fui la elegida. En la casa Doyle, todo giraba alrededor de Kane, mi hermano mayor, el niño de oro. El heredero del sueño de mi padre.
Papá solía llamarlo el próximo almirante Doyle antes de que Kane siquiera supiera nadar. Su cuarto estaba lleno de pósteres navales, medallas de competencias juveniles de tiro y fotografías de él estrechando manos con SEALs retirados. El mío estaba al final del pasillo, tranquilo, sin visitantes, sin expectativas. Mamá era la única que me veía, que realmente me veía. Me depilaba el cabello en la cocina y susurraba: tú eres la firme, la fuerte. Pero cuando cumplí 12 años, se enfermó rápido. En meses, se fue. Después de eso, fue como si yo también desapareciera. Papá se enterró en el trabajo. Las clases preparatorias de Kane para Népalis se convirtieron en la nueva religión. Nuestra mesa de cenas se volvió una sala de informes. Las discusiones ya no eran sobre la familia. Eran sobre estrategia, legado, ambición. Comía en silencio. Estudiaba sola. Entrenaba en secreto. Mientras Kane recibía elogios por cada examen aprobado, yo sacaba las mejores notas y guardaba los papeles en cajones. Cuando él recibía una cinta de participación, la ponía en el refrigerador. Cuando yo gané primer lugar en la pista distrital, nadie fue a la competencia. Aprendí a dejar de esperar aplausos o siquiera reconocimiento. Empecé a levantarme temprano para correr antes que nadie. Me enseñé a disparar con una pistola de perdigones en el bosque detrás de la casa, usando latas de refresco y piñas como blancos. Seguí los antiguos manuales de entrenamiento de papá, memorizando ejercicios que no se me permitía aprender. A los 16 podía levantar más que Kane, a los 17. Había armado un régimen de entrenamiento más bruto que su programa de preparación. Sí, pero a los ojos de papá, yo seguía siendo invisible. Cuando Kane aplicó a Népalis, toda la casa contuvo el aliento. Fue rechazado la primera vez, luego la segunda, luego la tercera. Y aún así, papá decía: no te preocupes, hijo, es política. Pronto verán tu potencial. Cuando a escondidas apliqué a la academia militar por mi cuenta, sin apoyo, sin recomendación de papá. No se lo dije a nadie. No esperaba nada. Solo, intenté. Entré en el percentil más alto, con beca completa. Dejé la carta de aceptación en la mesa de la cocina una mañana. Nadie dijo nada. Papá la apartó como si fuera un catálogo. Kane ni siquiera miró. No hubo felicitaciones. No aún estamos orgullosos de ti. Así que hice mi maleta en silencio. No abracé a nadie. Nadie me vio salir por la puerta. Pero ese día, al pisar los fríos escalones de acero del autobús, de la academia, hice una promesa, callada, privada, pero eterna. Si no me veían ahora, maldita sea, me verían después. No porque necesitara su aprobación, sino porque quería probarme a mí misma que nunca fui la Doyle inferior, sino la que subestimaron. Nunca se lo dije a nadie cuando me enlisté. Ni a papá, ni a Kane, ni siquiera a las pocas personas que decían ser mis amigas. En la oficina de reclutamiento, cuando me preguntaron por un indicativo preferido, escribí R. Doyle. Sin nombre, solo la inicial. Quería desaparecer a simple vista. No por vergüenza, no, nunca por eso, sino porque el anonimato era mi único escudo. Ser la hija del coronel Frank Doyle traía demasiadas preguntas, demasiadas suposiciones. No quería que me abrieran puertas. Y tampoco quería que me las cerraran por él. Pasé el entrenamiento con la misma intensidad que me había forjado, durante años. Cero quejas, cero dudas. Sobresalí en navegación terrestre, combate cuerpo a cuerpo y puntería precisa. Los instructores lo notaron en silencio. Sin elogios, sin foco, solo un asentimiento aquí, una mirada más larga allá. Después de mi examen final de calificación, uno de ellos me apartó. Estamos formando un equipo clasificado. Inteligencia profunda fuera de la red. Tendrás que desaparecer. No dudé. Sí, señor. Y así. Desaparecí de todos los registros que mi padre pudiera haber encontrado. Mi primera misión fue en Colombia. Nos encargaron localizar a un pedado por muerto por más de un año. Mientras otros escanean. Van la jungla con drones, yo reptaba sobre el suelo rojo, contando guardias, siguiendo patrones de movimiento, memorizando dialectos. Sacamos al soldado. Sin bajas, misión clasificada. Un mes después, en Myanmar. Lideré una infiltración nocturna en una zona controlada por un cartel. Rescatamos a un informante que había desaparecido. Lo estaban torturando. Lo llevé cargado 6 millas a través del pantano. Me disloqué el hombro a mitad de camino. No se lo dije a nadie hasta después. Empezaron a llamarme el fantasma. No porque fuera callada, aunque lo era. No porque no sonriera, aunque rara. ¿Ves? Lo hacía. Sino porque podía atravesar el infierno sin dejar rastro, sin huellas, sin nombres. Mi rostro nunca apareció en registros oficiales. Mi nombre completo nunca figuró en los informes. Incluso mis compañeros sabían solo lo que yo les permitía saber: Eren Doyle.
Viví así durante años, flotando entre zonas de guerra, refugios seguros y las sombras de secretos geopolíticos. Cuánta menos gente me conocía. Más seguros estábamos todos. Algunas noches soñaba con llamar a casa solo una vez, solo para decir, papá, estoy haciendo algo que importa. Pero entonces despertaba en otro país con una nueva directiva y ese sentimiento pasaba. El silencio se volvió una segunda piel. El camuflaje no era solo un uniforme, era un estilo de vida. Y en ese silencio, en esa invisibilidad, encontré una extraña paz. Porque mientras Kane se sentaba en la sala de nuestra casa, intentando demostrar que era digno, yo ya vivía la vida que nunca imaginaron que podría sobrevivir. Y prosperaba. Nunca busqué rango ni medallas. Pero llegaron de todos modos. En silencio, cada vez que aparecía mi nombre como R. Doyle. Incluso la cruz al servicio distinguido llegó en un sobresellado. Sin ceremonia, sin prensa, así lo quería. Porque en el momento en que volviera a ser visible, todo cambiaría y no estaba lista. Todavía no. Que piensen que soy una sombra. Que piensen que no pertenezco. Estaba construyendo algo más grande que el reconocimiento. Estaba construyendo una verdad demasiado fuerte para permanecer. Oculta para siempre. Lo llamaron una celebración. Del legado. La invitación llegó por canales oficiales, un evento formal en la Academia Militar Estadounidense, donde el general Frank Doyle daría un discurso principal sobre liderazgo, legado y lealtad. Yo acababa de regresar de una operación en el norte de Siria con las costillas aún magulladas por una caída en un tejado. Podría haber ignorado la invitación, pero algo, tal vez orgullo, tal vez masoquismo, me impulsó a ir. Llevaba un traje oscuro, ropa civil, el cabello recogido, sin cintas, sin insignias, sin rastro de rango, solo R. Doyle mezclándose con la multitud como siempre. El salón estaba lleno. El brillo del metal relucía en los hombros de cadetes, comandantes y generales retirados. La prensa se alineaba contra la pared trasera. El coro de honor de la academia acababa de terminar cuando mi padre subió al escenario. Lucía igual, mandíbula dura, mirada de acero, espalda recta como un mástil. La multitud aplaudió. Yo no. Comenzó su discurso con la facilidad de un hombre acostumbrado a los aplausos. Habló de valores, deber, sacrificio. Contó historias de Fallujah, Ramani, Kaveble. Yo conocía la mayoría. Había leído los informes posteriores a las acciones. Algunos los había incluso cruzado para mis propias misiones. Entonces, a mitad del discurso, lo dijo. Tengo un hijo, anunció. Un hijo, Kane, un hombre que crié con valores de disciplina, servicio y honor. No parpadeé, pero mi cuerpo se tensó. A mi alrededor. Algunas cabezas asintieron en admiración. Alguien detrás de mí susurró, Kane Doyle tiene grandes zapatos que llenar. Y todo lo que pude hacer fue respirar lento y en silencio porque la rabia es ruidosa, pero el control es letal. Un hijo. No fue un error de la lengua, fue deliberado. Ensayado. Estaba reescribiendo la historia, borrándome con claridad y orgullo. El mismo hombre que una vez me reprendió por ser demasiado sensible. Que dijo que las chicas no pertenecían al polvo ni tras los rifles. Que nunca asistió a mis ferias de ciencias o competencias de atletismo. Ahora estaba en un escenario empapado, en aplausos y afirmando que yo nunca existí. Había combatido en junglas, desiertos y ciudades iluminadas por fuego de mortero y en pueblos marcados por guerras de carteles. Había rescatado hombres de zanjas y llevado sus secretos a través de líneas enemigas. Y aún así, a sus ojos, yo seguía haciendo nada. Kane nunca sirvió un solo día. Fue expulsado de Annapolis 3 veces. Pasó más tiempo en LinkedIn que en un cuartel, pero para papá él era el legado Doyle, y yo, solo aire, silencio, invisible. Indigna, no recuerdo haber salido del auditorio. Solo el eco de esa frase, rebotando contra mis costillas. Un hijo. Más tarde esa noche, estaba sentada en mi coche de alquiler en el estacionamiento de un motel cerca de la autopista 87. Aún con ese traje oscuro, mi teléfono vibró. Era una notificación de Military Times, General Frank Doyle, honrado por tradición militar familiar. Adjuntaban una foto, papá sonriendo, Kane incómodo con un blazer. Y un pie de foto debajo, padre e hijo. Ese fue el momento en que comprendí algo irrevocable. No era solo que él no me viera, era que no quería que me vieran. Mi padre no, solo era negligente. Me estaba borrando a propósito, y al hacerlo, encendió un fuego, no de venganza, sino de claridad. Había estado ocultando mi identidad para proteger mis misiones. Mi estrategia de vida. Pero ahora, esa misma capa de secreto, protegía su mentira, y ya no iba a permitir que él se beneficiara de mi silencio. Él quería un legado. Estaba a punto de ver cómo era uno. No en una fotografía preparada, sino en la verdad tallada con sacrificio, coraje y todo lo que él eligió ignorar. No,
Dormí esa noche. Después de ver a mi padre pararse en ese escenario y borrarme con una sonrisa, me quedé despierta, mirando el techo de esa habitación barata de motel cerca de West Point. Con el neón parpadeando a través de las persianas, mi corazón estaba firme, mi respiración calma, pero mi mente estaba en llamas. Había estado en silencio demasiado tiempo. Ese silencio había protegido mis misiones, sí, pero también lo había protegido a él. No me importaba el reconocimiento público, nunca me importó, pero había algo que no iba a tolerar. Un legado construido sobre mentiras con mi nombre enterrado debajo. Así que tomé una decisión. A la mañana siguiente, me senté al borde de la cama del motel y abrí mi laptop, encriptada. Escribí durante horas detallando cada misión que había liderado. Extracciones en zonas cruzadas, rescates encubiertos de rehenes. La destrucción de un superlaboratorio fentinel dirigido por mercenarios paramilitares en las montañas de Afganistán. Cada operación estaba listada con fecha, ubicación, participación del equipo y resultado clasificado. Adjunté evidencia fotográfica, registros de videos cifrados. Grabaciones de voz de los informes de mando, donde mi voz baja y constante daba las autorizaciones finales. Terminé el informe con una línea que resumía la historia de servicio de R. Doyle, Comando de Inteligencia del Ejército de IGU, solicitando la consideración para la medalla de honor bajo mi verdadera identidad, Coronel Reagan Doyle. Luego, incluí un último adjunto, mi identificación militar oficial emitida apenas 3 semanas antes, durante un proceso de reclasificación, con mi nombre completo, rango y nivel de autorización. Ya no había más ocultamiento. Envié el informe directamente al Pentágono por canales oficiales cifrados, a la División de Evaluación de Honores y Premios. Esperé. Pasaron 3 semanas. Luego 5, luego 7. Silencio. En la 8ª semana, recibí una carta formal. No una llamada, ni una reunión, una carta. Comenzaba con formalidades burocráticas, agradecemos su servicio. Su historial refleja un liderazgo encomiable. El proceso de revisión continúa. Pero el siguiente párrafo heló mi sangre. Tras la revisión, su expediente ha sido retirado de la consideración para la medalla de honor por falta de documentación suficiente respecto al reconocimiento en el campo de batalla y confirmación pública de la misión. La recomendación no fue avalada por el oficial general supervisor, cuyo nombre firmaba al final, General Frank Doyle, mi padre. Él había revisado la lista de la medalla de honor ese año y eligió eliminarme. Él era el oficial general supervisor. Tenía el poder y lo usó. Alegó que mis acciones no estaban reconocidas oficialmente en registros públicos, lo cual era cierto porque él ayudó a diseñar el sistema que enterró esas misiones, pero ahora, incluso con evidencias, nombres, grabaciones y registros posteriores, volví a ser de guardián. La medalla de honor no era solo una cinta. Era una verdad grabada en bronce que decía que esto pasó, que lo que hice, lo que sobreviví, era real, y él lo negaba. Me borraba 2 veces, una como hija, otra como soldado. Y en ese momento, me invadió una claridad que nunca olvidaré. No me quedaba nada que perder. Ni un nombre, ni una familia, ni un futuro bajo su sombra. Solo quedaba una cosa, justicia, no venganza. No era tan ingenuo. Sabía cómo funcionaba este sistema. Cómo hombres como él construyen muros de silencio a su alrededor. Reputaciones acorazadas que ningún susurro puede penetrar. Pero esto ya no era un susurro. Era hora de hablar. Presenté una apelación formal, no a través del ejército, sino por medio del Congreso. Una disposición poco usada permite que cualquier miembro del servicio, negado en la consideración de un premio, pueda apelar a una junta de revisión militar conjunta bajo la Ley de Autorización de Defensa. Era una posibilidad remota. Nadie lo había intentado en años, pero no me importaba. Adjunté todo el informe otra vez, esta vez más limpio, con declaraciones juradas de compañeros operadores. Datos satelitales, imágenes de drones no reveladas, que mostraban mi silueta moviéndose por un sitio de rehenes bajo fuego, arrastrando a 3 prisioneros a salvo, recibiendo un balazo en la pierna y sin detenerme, y envié una declaración final escrita con precisión brutal. Soy la coronel Reagan Doyle. He liderado 27 misiones exitosas de operaciones negras bajo la designación R. Doyle. He sangrado y servido con distinción. Mis acciones fueron clasificadas no para protegerme a mí, sino para proteger la política. Ahora hablo porque el silencio ya no es servicio. Es complicidad. Solicito reconocimiento público. No por gloria, sino por la verdad. Pasaron semanas, pero esta vez el silencio era diferente. Estaba activo, inquieto, zumbando bajo presión. Un asistente del Congreso se comunicó desde un número privado. Hemos recibido su petición. Iniciaremos una investigación bipartidista. Colgué y respiré profundo y constante.
No por alivio, sino por determinación, porque ahora había comenzado. Y esta vez, mi padre no podría borrarme tras puertas cerradas. Estaba sentada en la mesa de la cocina de mi pequeño apartamento en el Alexandria, Virginia, mucho después de la medianoche. La única luz provenía del resplandor de la pantalla de mi laptop, que proyectaba sombras nítidas sobre las pilas de informes redactados, paquetes de inteligencia desclasificada y manuales de procedimientos del Congreso que había estado reuniendo durante semanas. Cada página, cada línea era munición. Esta vez no me movía por terreno hostil en Kandahar o Sinaloa. Navegaba algo aún más traicionero, la burocracia de Washington y la política militar. Pero sabía cómo hacerla. Guerra en la oscuridad. Presenté una petición oficial para la reconsideración de la Medalla de Honor, esta vez a través del Comité Especial de Revisión del Congreso. Una vía poco usada pero legalmente vinculante que evitaba los bloqueos internos del Pentágono. Mi apelación incluía todo: imágenes de la misión, superposiciones satelitales, datos biométricos, citaciones de campo de 3 unidades diferentes y una declaración personal firmada por el teniente general Voss, ahora retirado, que había comandado el Teatro Sur cuando neutralicé el arsenal químico de Al-Adi. Pero eso era solo el comienzo. Con la ayuda de un abogado militar dispuesto a arriesgar su carrera, compilé un expediente de denunciante contra mi padre, el general Frank Doyle. Documentaba un patrón de favoritismo, interferencia personal en los procesos de condecoración y supresión activa de mi expediente bajo el pretexto de falta de transparencia. Tenía fechas, tenía firmas, tenía testigos. Había estado callada toda mi carrera, pero ahora iba a hablar. Y lo haría por el camino legal. La petición causó revuelo en los pasillos traseros del Capitolio. La senadora Carolyn Reeves, veterana y conocida defensora de las mujeres en el ejército, se interesó tras leer mi envío redactado. Solicitó una reunión privada. Entré a su oficina en uniforme de gala, medallas, cuello impecable. Cintas altas ganadas pero sin reconocimiento. Saludé. Ella no pidió cortesías, pidió la verdad, se la di. Cada misión, cada omisión, cada bloqueo que mi padre había puesto para mantenerme invisible. Frunció el ceño, juntó las manos y dijo: esto no es solo una medalla. Es un sistema, exacto. En una semana, convocó una investigación preliminar bipartidista, citando patrones inusuales de supresión en las rutas de condecoraciones que involucraban a parientes de alto rango. Mi padre no fue nombrado, pero la implicación era clara. Aún recuerdo la expresión del funcionario cuando presenté mi informe de denunciante en la oficina del inspector general del Departamento de Defensa. Fue silenciosa, casi irreverente. ¿Está segura de querer continuar con esto? Señora, preguntó. Asentí. He sobrevivido a peores. No era algo personal, no era venganza. Era cuestión de registro. Y los registros, una vez inscritos en la historia, se vuelven legado. La invitación llegó en un sobremanila crujiente con el sello del Departamento de la Marina. No era una orden, pero tenía el peso de una. Dentro había una solicitud formal para que una asesora decorada de operaciones especiales observara y consultara en la próxima ronda de selección si le encoronado. No había nombre en la solicitud, solo Coronel R. Doyle. Oficina de Comando Estratégico Conjunto. Era perfecto. No sabían quién era realmente R. Doyle y no iba a decírselo. Cuando bajé del helicóptero en la base anfibia naval de Coronado, el aire de la mañana estaba espeso de niebla y sal. Vestía ropa táctica civil, sin rango, sin insignias. Solo mis credenciales en el bolsillo trasero y una expresión neutral. En el rostro, mantenía la gorra baja y la voz aún más baja. Desde la plataforma de observación, vi a los candidatos atravesar el circuito de obstáculos. Botas llenas de arena, uniformes empapados en sudor, músculos tensos, rostros agrietados, pero nada desconocido. Yo había pasado por peores terrenos que ni siquiera pronunciaban bien. Los oficiales reunidos en la línea de mando eran todos hombres que conocía por nombre, aunque ellos no me conocían. No de verdad. Mi padre estaba al borde, con una tabla de apuntes en mano, flanqueado por el comandante Seth Willis, jefe de evaluación del equipo SEAL. Se reían de algo, probablemente de uno de los novatos que no logró superar la red de carga, Coronel Doyle. ¿Quiere ofrecer alguna opinión?, preguntó el coordinador de selección a mi lado. Asentí. No aún, pero me gustaría hacer una pasada, parpadeó. ¿Quiere pasar por la evaluación? Sí. En el campo, solo una pasada. El curso de rifle. Dudó. Consultaré con el comandante Willis. No esperé permiso. Me dirigí a la mesa de armas como lo había hecho 1000 veces en mi vida. El M14 yacía en el centro. Estándar para la evaluación de puntería. Lo tomé. Mis dedos conocían sus ranuras antes que mis ojos las registraran. Y fue entonces cuando lo escuché. Una voz familiar. ¿Y tú eres? Mi padre espetó desde atrás como si notara algo extraño.
Me giré lentamente. ¿Nombre?, preguntó el comandante Willis. R. Doyle, dije con simpleza. Willis se rió. No perteneces. La fila de instructores rió en acuerdo. No dije nada. Di un paso a la línea de tiro. Accioné el cerrojo y exhalé, en el momento en que mi dedo apretó el gatillo. El silencio golpeó como una ola. Primer disparo, centro. Segundo disparo, partió una carta de juego pegada al blanco. Tercer disparo, justo en el centro de una arcilla en movimiento. Escuché un jadeo. Alguien murmuró, acaba de romper el récord de Larsen. Luego vino el disparo final. Un rebote en ángulo que destrozó dos sensores distantes que nadie había tocado jamás. Bajé el rifle. Di 2 pasos atrás y lo apoyé sin decir palabra. Alguien alcanzó la tabla de apuntes. El comandante Willy se volvió hacia mi padre. Ella acaba de romper todos los récords que tenemos. El rostro de mi padre palideció. No miré atrás, no sonreí, no hablé. Había hecho lo que vine a hacer. Se reían antes, pero ahora. Ahora me miraban fijamente, y ni siquiera sabían quién era realmente. Todavía no. No sabían quién era cuando rompí todos los récords SEAL. Pero el silencio que siguió a esos disparos no duró. Nunca dura. Al caer la noche, ya circulaban murmullos dentro de la base. ¿Quién era esa mujer? Nunca la había visto en ninguna lista SEAL. ¿Dónde entrenó? Se hacía llamar R. Doyle. Igual que ese nombre de archivo de operaciones negras, a la gente no le gustan los vacíos ni el silencio. Invita a la curiosidad, especialmente en un lugar que cría jerarquía. Registros y sospechas como el oxígeno. Planeaba salir tan silenciosamente como había entrado. Pero el destino, o quizás la ironía, tenía otras ideas. La primera fisura vino de un joven marine alistado que trabajaba en logística y que había servido en operaciones adelantadas en Kandahar. Vio el tatuaje del cuervo en mi antebrazo. Cuando fui a firmar mi formulario de salida, se congeló. Señora, ¿alguna vez sirvió con la unidad Delta 19? Mi pulso se tensó, pero mantuve la voz plana, sin comentarios. Pero ya había visto demasiado. La tinta negra. El cuervo estilizado con un ala rota y un solo ojo rojo no era estándar. Ni siquiera era regulación. Era legado. Pertenecía solo a una unidad, Shadow Raven, una unidad que oficialmente no existía. Una unidad que yo había ayudado a construir. Liderar y proteger del conocimiento público. Una unidad responsable de misiones que nunca se confirmaron, incluida aquella que salvó 200 vidas durante un rescate de rehenes en lo profundo de la provincia de Kandahar. Al amanecer, ese marine había hablado con otros 2 y uno de ellos tenía un hermano que trabajaba en periodismo de defensa. 2 días después, mi correo electrónico sonó con una solicitud del Washington Sentinel. Estimada Coronel R. Doyle, estamos preparando un reportaje investigativo sobre operaciones encubiertas de rescate en Afganistán, particularmente el incidente de 2017 cerca de Kandahar, que resultó en la evacuación segura de más de 200 civiles y personal aliado. Tenemos razones para creer que la operación fue liderada por una figura conocida solo como Shadow Raven. ¿Desea confirmar o comentar sobre la conexión entre esta identidad y su nombre? No respondí. Pero las compuertas se habían abierto, los foros en línea se encendieron. Fotos del campo SEAL comenzaron a filtrarse, capturas granuladas y de baja resolución de mí sosteniendo el M14. Borrosas o no. Mostraban el tatuaje en mi antebrazo izquierdo, cruzadas con fotos antiguas extraídas de un informe de entrenamiento desclasificado en los archivos de CENTCOM. Alguien publicó comparaciones lado a lado, y luego encontraron la coincidencia en Tactical Command, imágenes aún de una cámara en el casco filtradas años atrás pero nunca identificadas. El rostro de la figura estaba difuminado, pero el parche, la puerta, la postura con el rifle, era yo. En pocas horas, hashtags como tortura, Shadow Raven, Pisil Ghost y WHO y Ceresarar Doyle se volvieron tendencia en Twitter militar. Un hilo especulativo en Reddit analizó mi postura de disparo y la vinculó a una serie de condecoraciones irregulares en distintas ramas, muchas de las cuales yo había facilitado discretamente como líder de equipo, siempre bajo alias. Entonces vino la filtración más grande. Alguien publicó un informe anónimo posterior a la acción que detallaba la operación en Kandahar, nunca antes visto públicamente, y en una esquina una firma incrustada, R. Doyle, comandante de la unidad Delta 19, nombre en clave Shadow Raven. La prensa se desató. CNN solicitó una entrevista. Fox News me etiquetó como la verdadera francotiradora estadounidense que nadie conocía. Grupos de veteranos enviaron cartas de agradecimiento al Pentágono. Un congresista de Virginia me llamó heroína oculta, finalmente saliendo a la luz. No estaba lista. Había mantenido mi identidad en secreto por 2 décadas por una razón. Creía en el trabajo. No en la gloria.
elegí la invisibilidad para poder seguir haciendo lo que importaba y sobrevivirlo. Pero ahora la máscara se estaba deslizando, y en algún lugar profundo de DC, mi padre, el general Thomas Doyle, ya había visto los titulares, ya había leído los mismos hilos de Reddit, ya había conectado los puntos. La misma hija que había descartado, la misma soldado que borró de las nominaciones a premios. Ahora era proclamada como un mito hecho realidad, y el mundo quería saber más. Pero aún me quedaba un movimiento. Y no sucedería en susurros ni detrás de cinta negra, sino a plena luz del día, ante los ojos de la nación. Porque a veces, para reescribir un legado, hay que dejar que la verdad quede desnuda en la tormenta. Había estado en junglas y desiertos, caminado bajo fuego enemigo. Guiado hombres y mujeres a través del infierno y de regreso. Pero ningún campo de batalla había parecido así. La invitación llegó 3 semanas después de que el incidente en el campo SEAL se volviera viral. No vino del Pentágono, sino del Comando de Entrenamiento de Oficiales Navales. Una carta formal con borde dorado grabado, Coronel Reagan Doyle. Por la presente, está invitada como invitada de honor y oradora principal en la ceremonia de comisionamiento naval para la clase graduada de cadetes SEAL que se llevará a cabo en la base Fort Stretton. Se solicitó su presencia para ofrecer el discurso de honor y entregar el premio a la excelencia y valentía al recluta con mejor desempeño. Estaba firmado por el contraalmirante Clifton Grant, quien había servido junto a mi padre. Miré el sobre durante horas antes de decidir si subía a ese escenario. No solo estaría entrando en la luz, estaría enfrentando la sombra de toda una vida. La ceremonia estaba programada para el mediodía de un cálido sábado de primavera. El Salón de Honor de Fort Stretton albergaba a unas 500 personas, oficiales, graduados, periodistas y familiares. La transmisión sería en vivo por redes militares y retransmitida luego en televisión nacional. Llegué temprano, no con camuflaje, ni mis viejas botas de combate, sino con uniforme de gala completo, ágilas plateadas, guantes negros, cintas de servicios albo una, la medalla de honor aún pendiente, aún retenida. Mientras esperaba atrás bambalinas, repasé el programa impreso. Allí estaba, bajo orador principal Cowell, Reagan Doyle, Comando de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos, Operación Shadow Raven, desclasificado mi nombre, mi título y finalmente mi verdad. El escenario estaba preparado con un atril flanqueado por 2 guardias de honor SEAL. Detrás colgaba una enorme bandera de la Marina y el sello del Departamento de Defensa. Reconocí algunos rostros. En las primeras filas, oficiales de alto rango, de todas las ramas, asesores, incluso un exsecretario de Defensa. Y allí, 3 filas atrás, con su uniforme de gala completo, estaba mi padre, General Thomas Doyle, flanqueado por mi hermano Kane. Con un abrigo de teniente recién planchado, ninguno sabía. La voz del maestro de ceremonias resonó desde el podio, limpia y ensayada. Ahora, para ofrecer nuestro discurso principal y presentar el premio al valor. Por favor, recibamos a la Coronel Reagan Doyle. El nombre sonó como disparos en una sala silenciosa. Los hombros de mi padre se tensaron. Kane parpadeó. Confundido, salí de detrás de la cortina. Silencio, completo y profundo. La pluma de un oficial cayó al suelo. Alguien al fondo jadeó. La cámara de un reportero hizo clic una vez, luego otra. Como si nadie creyera lo que veían. Caminé con pasos medidos hacia el podio. Mis botas no resonaron. Cayeron como martillos sobre el legado que me negaron. Miré hacia mi padre. Su mandíbula estaba apretada, sus nudillos blancos rodeaban el programa. Su rostro perdió color. Los ojos de Kane destellaron reconocimiento y vergüenza. Carraspeé. Mi voz, cuando llegó, fue firme, inquebrantable. Buenas tardes. Soy la Coronel Reagan Doyle. Durante más de 20 años, serví en operaciones demasiado clasificadas para nombrar. Lideré misiones que no dejaron firmas. Salvé vidas sin desfiles y honré mi juramento cuando no había cámaras mirando. Soy hija del general Thomas Doyle, su escucharon jadeo Sadavals. Dejé que esa verdad se asentara como polvo sobre un campo de batalla desgarrado por la guerra. También fui la comandante de la unidad Delta 19. Nombre en clave Shadow Raven. No lo sabían porque no estaba destinada a ser conocida. Ese fue el precio de proteger a otros. Un precio que pagué. Solas la audiencia estaba congelada, atrapada en un estado colectivo de incredulidad. Mi nombre fue eliminado de las citaciones, mis hechos atribuidos a fantasmas. Y cuando presenté mi nominación para la medalla de honor, supe que mi propio padre la había rechazado. No titubeé, no grité. El peso de esas palabras hizo el trabajo. Por mí. Esta ceremonia no es por venganza. Es por la verdad, por los soldados silenciosos, los líderes callados, las hijas que se levantaron cuando nadie creía que podían. Y por quienes siguieron levantándose incluso después de ser borradas. Me giré hacia la receptora del premio al valor.
Una joven de apenas 22 años, firme en atención, con sudor en la frente y lágrimas al borde de romper su compostura. Ensign Hope Keller, usted ejemplifica lo que protegemos: coraje sin ego, liderazgos sin aplausos. Use esta medalla, no porque la convierta en una heroína, sino porque ya lo es. El aplauso estalló como una tormenta. Le entregué el premio. Saludé y me retiré. Y por un momento, dejé que mis ojos se encontraran con los de mi padre. No parpadeó, no sonrió, pero por primera vez en mi vida no me vio a través de mí. Me vio. Y eso le quemó. Nunca imaginé que el momento sería así. La rotonda del Pentágono estaba llena hasta el tope. Filas de oficiales de alto rango, dignatarios civiles, veteranos condecorados y medios de comunicación se habían reunido por una razón: presenciar la entrega de la medalla de honor a una soldado conocida solo a través de archivos clasificados e informes redactados. Para la mayoría, Jared Doyle era un nombre clave, un misterio, un mito envuelto en reportes cifrados hasta ahora. Estuve en la sala verde minutos antes de que comenzara la ceremonia. Ajusté el cuello de mi uniforme, las cintas alineadas cuidadosamente, las botas pulidas como un espejo. Mis manos estaban firmes, mi corazón no. Afuera, la voz del presentador llenaba el salón. Hoy honramos a una soldado que sirvió en silencio. Una táctica, una líder. Una mujer cuyas acciones salvaron cientos e inspiraron a miles, pero cuyo nombre hasta hace poco permaneció desconocido. Por favor, recibamos a la coronel Reagan Doyle. Ahí estaba, mi nombre pronunciado en público, claro, sin vacilaciones. Respiré hondo y avancé. Las puertas se abrieron. La luz entró y todas las miradas se volvieron hacia mí. Caminé por el pasillo central, pasando junto a generales con el pecho lleno de medallas, pasando a hombres que comandaron guerras. Y sin embargo, fueron mis pasos medidos y deliberados los que parecían sacudir el mármol bajo ellos. Subí las escaleras. Me giré para enfrentarlos y entonces dije las palabras que esperé toda mi vida para decir. Mi nombre es Coronel Reagan Doyle y soy hija del general Thomas Doyle. Los jadeos cortaron la sala como metralla. Dejé que eso aterrizara, que el peso de esa verdad cayera sobre los hombros de quienes alguna vez me ignoraron. Durante más de 2 décadas, serví bajo un nombre distinto. Elegí el anonimato no porque careciera de orgullo, sino porque nací en un escondite. Pausé y escaneé a la multitud. Mi padre estaba sentado en la primera fila, espalda recta, expresión inescrutable. Pero lo vi en sus ojos, el temblor bajo la armadura. Presenté una solicitud para la medalla de honor bajo el nombre R. Doyle, con confirmación de identidad y testimonios de testigos. Fue denegada por un hombre que me ha negado toda la vida. Lo miré directamente ahora. No vacilé. No flaqueé. Pero hoy eso termina. Ya no soy invisible. Ya no necesito permiso para existir. El salón quedó en silencio. Tan silencioso que pude escuchar mi propio aliento. Esta es la primera vez que me presentan con mi nombre completo. La primera vez que camino hacia un escenario no como un fantasma, sino como yo misma. Alcancé la caja de terciopelo en el podio, la abrí y vi la medalla de honor brillante, aún silenciosa. El maestro de ceremonias dio un paso adelante para entregarla oficialmente. Lo detuve con una mirada. Con respeto, señor, quisiera hacer esta parte yo misma. Sostuve la medalla en mis manos. La levanté para que todos la vieran. Esto no es solo para mí. Es para cada mujer a la que le dijeron que guardara silencio. Cada hija que luchó el doble por la mitad del reconocimiento. Cada soldado cuya verdad fue inconveniente. El aplauso comenzó como una onda, titubeante, inseguro. Luego creció. Manos aplaudieron. Pies pisaron con fuerza. Y finalmente alguien se puso de pie. Luego otro y otro, hasta que toda la rotonda estaba de pie. Levanté la medalla más alto. Mi mano no tembló. Esto soy yo. No porque buscara reconocimiento, sino porque me lo había ganado. No lloré. No grité. Sonreí, y por primera vez en mi vida, me sentí vista en ese mar de uniformes y metales pulidos. En medio de los ecos de los vítores. Vi a mi hermano Kane. No aplaudía, pero lloraba. Y a mi padre. Permaneció sentado, pero bajó la cabeza. Y eso fue suficiente. La mañana después de la ceremonia, mi nombre estaba en todas partes. Shadow Raven desenmascarada, la heroína de las operaciones negras, es la coronel Reagan Doyle. Ese fue el titular que cubrió cada periódico importante, cada blog militar, cada segmento noticioso enfocado en defensa. Mi foto, tomada en medio del saludo con la medalla de honor aún colgada en mi cuello, se difundió más rápido que cualquier informe de misión que hubiera presentado. Finalmente me vieron, pero no a todos les gustó lo que vieron. Fui invitada a una docena de entrevistas. CNN, Stars and Stripes, Military Times. Todos querían lo mismo, la cara detrás del fantasma.
La mujer que comandó misiones encubiertas, durante años en silencio, solo para revelarse en el escenario público más grande e imaginable. Por primera vez, me mencionaron por mi nombre, no como señor, ni comandante Shadow, ni como la desconocida, sino como la coronel Reagan Doyle. Pero por cada voz que me celebraba. Otra cuestionaba mis motivos. Un artículo anónimo de un coronel retirado decía, el heroísmo no requiere un escenario. Si sirvió en silencio durante 2 décadas, ¿por qué buscar reconocimiento ahora? Parece una vendetta disfrazada de valor. Otra transmisión insinuaba si la medalla se otorgaba por servicio o espectáculo. Dolió, no porque necesitara su aprobación, sino porque sus palabras reflejaban la misma cultura que me hizo ocultarme. En primer lugar, mi bandeja de entrada se llenó. Excompañeros de unidades fantasma, soldados a quienes había mentorado, incluso sobrevivientes de misiones de rescate que lideré, enviaron mensajes de apoyo, admiración y gratitud. Uno dijo, señora, nunca supe su nombre, pero nunca olvidaré su voz en mi radio, aquella noche que escapamos de Kandahar, gracias. Y sin embargo, dentro del Pentágono, los susurros crecían. Algunos cuestionaban la legalidad de mis informes desclasificados. Otros insinuaban que, al presentar acusaciones formales contra mi padre, dañaba la cadena de mando. Algunos afirmaban, abiertamente, que había avergonzado a la institución. Pero no vacilé porque lo que ellos llamaban vergüenza. Yo lo llamaba luz del sol, sabía que habría consecuencias. Al ejército no le gustan sus muros de cristal. Sin embargo, una senadora de Virginia calificó mi discurso como la interrupción más necesaria de la década. Un general marine condecorado publicó, ya es hora de reconocer que el valor no tiene género ni apellido preferido. El debate en el Capitolio reavivó las discusiones sobre el sesgo de género en los honores militares. Se formó un subcomité para investigar todas las nominaciones a la medalla de honor negadas por falta de mérito público. De repente, no se trataba solo de mí, se trataba de cada soldado como yo que había sido ignorado. Pero mientras el mundo bullía afuera, yo aún navegaba el silencio de mi propia familia. Kane no se comunicó, ni una llamada, ni un mensaje, y mi padre permaneció en silencio público. Pero alguien dentro de su oficina me contó que se había despejado la Allende por 2 días. Cerró la puerta y no habló con nadie. ¿Qué se sienten con eso? Que todos se sienten con eso. Pasó una vida tragando silencio para que otros pudieran mantenerse cómodos en su poder. Ahora les tocaba a ellos sentarse con la incomodidad de la verdad. Aún así, me recordé que no hice esto para destruir a nadie. Lo hice para estar completa, para entrar en cualquier lugar, no como un mito o un error, sino como Reagan Doyle. Y mientras veía titulares rodar por las pantallas y reporteros discutir sobre protocolo y orgullo, me senté sola en mi apartamento, la medalla descansando sobre la mesa, una taza de café enfriándose entre mis manos. Y sonreí porque esta vez no tuve que esconderme. No esperaba que la junta disciplinaria actuara tan rápido, pero en menos de 72 horas después de la ceremonia, la noticia estalló: Almirante Doyle bajo revisión interna por sesgo procedimental y obstrucción al reconocimiento militar. No se presentó a trabajar esa mañana. No respondió llamadas. Según fuentes internas, su oficina fue allanada en silencio, claro, para proteger las apariencias. Se llevaron archivos, correos. Directivas revisaron las actas de cada comité de nominación a medallas que presidió en los últimos 10 años. No necesitaba que me dijeran que encontraron. Ya sabía que había enterrado mi nombre y probablemente otros también. La prensa empezó a hacer preguntas. Algunos lo pintaron como un sacudón militar. Otros, como la caída de una familia de legado. El almirante antes alabado, ahora opacado por la hija que intentó borrar. Pero no disfruté su caída. Simplemente observé. 2 días después, apareció Kane. No en mi apartamento. No con una disculpa. Me encontró en la base, afuera del gimnasio, donde aún entrenaba sola antes del amanecer. Sus botas rasparon el concreto torpemente. Su uniforme estaba demasiado impecable. Como si viniera preparado para defender su imagen. No para buscarla, ¿verdad? No detuve mis repeticiones, pero levanté la mirada. Dudó y habló, voz baja, casi ensayada. No sabía que esto llegaría tan lejos. Esas palabras colgaron en el aire como humo. Tan lejos. Como si la justicia fuera un crimen. Como si mi vida, mi identidad, fuera un inconveniente que se salió de control. Me puse de pie, me limpié las manos y lo miré, pero lo hice. No hubo furia en mi voz, ni gritos, ni acusaciones. Solo verdad. Abría la boca y la cerró. No sabía cómo argumentar con certeza. Solo sabía cómo navegar el silencio, la vergüenza y la lealtad ensayada. Intentó de nuevo. Deberías haberme dicho. Negué con la cabeza. ¿Me habrías creído o se lo habrías contado a papá primero? Su estremeció.
Esa fue respuesta suficiente. Miró al suelo, cambió de peso. Buscando algo que anclara el momento. Pensé que estábamos del mismo lado. No me reí. La ironía era punzante. Lo estábamos. Hasta que me di cuenta de que estaba detrás de ti. No a tu lado. Silencio. Papá ha sido degradado. Su tono no tenía dolor, solo un hecho, como un informe meteorológico. Como si no hubiera sido moldeado por la sombra de ese mismo hombre toda su vida. Lo reasignaron a revisión administrativa. Está fuera de la carrera de mando. Asentí. Eso es asunto entre él y él. Sistema. Kane finalmente me miró. Me miró de verdad. Había algo frágil en sus ojos. Quizás arrepentimiento. Quizás confusión. ¿Y ahora qué pasa? Crucé los brazos. Ahora sigo haciendo lo que siempre he hecho. Sirvo. Lidero. No necesito un apellido familiar para validar mi valor. Parpadeo. ¿Hemos terminado? Una pregunta cargada de años de desalineación. Respondí sin dudar. Ni siquiera. Empezamos. Volví al gimnasio, no por rencor, sino porque ya no tenía palabras para quienes solo escuchaban cuando el mundo los obligaba. Detrás de mí no escuché nada. Ni pasos, ni disculpa. Ni intento. Ese fue el verdadero silencio, no el que me impusieron, sino el que ahora ellos tendrían que cargar. Salí del ejército en silencio. Sin ceremonia de retiro, sin saludo de despedida. Sin discursos esculpidos en ficción cortés, solo una firma, solo silencio. Los papeles oficiales listaban 21 años de servicio a un Erebel. Y aunque eso era cierto, no comenzaba a explicar el peso de lo que esos años contenían. No mencionaban las identidades que usé, ni las personas en las que me convertí, ni las verdades que enterré para sobrevivir. No me fui porque estuviera amarga. Me fui porque ya había terminado. No me quedaba nada por demostrar. Ni más hambre de validación. No necesitaba la aprobación persistente de una estructura que alguna vez me borró, voluntaria o ciegamente. Lo que me dieron al final, medallas, aplausos, titulares, nunca pudo deshacer lo que me negaron. Pero nunca quise venganza. Quise liberación. No anuncié mi retiro a la prensa. Hubo solicitudes, entrevistas, perfiles. Documentales. La gente quería la historia real de Shadow Raven. Querían imágenes, un reportaje, un nombre para asociar. Con cada operación que lideré en silencio. Pero rechacé todo. No quería ser recordada por lo que hice en secreto. Quería construir algo a la luz pública. 3 meses después de renunciar, abrí el Centro Doyle para mujeres veteranas. No en DC, ni en Manhattan, ni cerca de ningún centro de poder. Elegí Colorado. Montañas tranquilas, bosques resistentes. Gente sin pretensiones. El tipo de lugar donde sanar se siente menos como una declaración y más como un respiro. El centro no era solo una instalación. Era una línea de vida para mujeres como yo. Para quienes vistieron uniformes en la guerra y regresaron a la invisibilidad. Brindábamos reentrenamiento táctico, atención de salud mental, defensa legal y, lo más importante, espacio. Espacio para hablar sin juicios, espacio para llorar sin vergüenza. Espacio para liderar de nuevo, esta vez en nuestros propios términos. No puse mi nombre en el edificio, solo la misión. Construida para quienes lucharon sin aplausos. Algunas de las mujeres que cruzaron nuestras puertas no sabían quién era yo. Otras lo habían intuido. Susurraban, ¿es ella? Pero nunca. Preguntaban directamente. Así lo prefería. Nunca busqué legado, solo propósito. Una vez, una veterana joven me preguntó de pasada, ¿no lo odias por lo que hizo? ¿Por lo que te negó? Pensé largo rato. Luego respondí, no, lo perdoné, pero no por él, por mí. Porque el odio es una cadena. Te ata a lo que te rompió. Mantiene la herida viva, latiendo. Esperando una validación que quizá nunca llegue. El perdón no era permiso, era libertad. Él nunca volvió a comunicarse, tampoco Kane. No esperaba que lo hicieran. Había dejado de necesitar un cierre de su parte. A veces no hay arco de redención, ni reencuentro, ni entendimiento mutuo, solo hechos y elecciones. Mi elección fue paz. Cada mañana entreno con las mujeres. Les enseño los ejercicios que me salvaron. Las veo reaprender a confiar, no solo en otros, sino en ellas mismas. Las veo sostenerse unas a otras de una manera que nadie jamás me sostuvo a mí. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo, si hubiera usado mi nueva visibilidad para escalar más alto, hablar más fuerte, exigir reformas. Pero entonces recuerdo que el impacto no necesita eco para ser real. Una mujer se acercó a mí tras graduarse del centro. Había estado sin hogar, adicta. Su baja fue clasificada como menos que un Erebel porque denunció el abuso de un superior y fue castigada por ello. Me estrechó la mano, con lágrimas cayendo. Y dijo, me devolviste la columna vertebral. No respondí. Solo la sostuve de la mano y asentí, porque sabía exactamente lo que quería decir.
Así que no. No persigo micrófonos. No doy charlas TED. No participo en paneles sobre mujeres en combate como gancho mediático. Solo sigo presentándome cada día en silencio. Y con fuerza. Aún me llaman coronel, pero aquí significa algo distinto. Aquí significa sobreviviente. Significa guía. Significa mujer que salió y se quedó para mantener la puerta abierta. Algunas noches me siento bajo las estrellas. Sin uniforme, sin rango, sin máscara. Solo Reagan, finalmente permitida existir sin permiso. Y en esos momentos recuerdo que, perdonar no es debilidad. Es el arma más afilada que he llevado y la más sanadora que he usado. El sol de la tarde extendía largas sombras sobre el campo de entrenamiento. El cielo tenía ese tono ámbar profundo que solo el otoño puede invocar, suave, silencioso, reflexivo. Estaba cerca del borde del campo, sosteniendo algo que no tocaba desde hacía años. Mi viejo M14. Pesaba más de lo que recordaba. O quizás, yo me había vuelto más ligera. No planeaba disparar. Solo había venido a limpiarlo para una vitrina en el centro. Pero en el momento en que mis manos rodearon su desgastada culata de nogal, sentí un pulso familiar en mis palmas, un eco de ¿quién había sido? Una de las reclutas, una joven llamada Elena, se acercó con duda. Tenía ojos penetrantes y un fuego silencioso en el estómago. Me recordó a mí misma hace 20 años, antes de las cicatrices. Antes del silencio, antes de aprender a enterrar mis victorias. Me miró a mí, luego al rifle, luego otra vez a mí. Coronel, dijo, ¿puedo preguntarle algo? Asentí. ¿Por qué no fuiste más allá? Preguntó. Pudiste haberlos humillado. Hacerlos arrodillarse. Tuviste la oportunidad de destruir todo lo que construyeron. La miré largo rato. Entonces sonreí. Era una sonrisa que no necesitaba dientes para cortar. Silenciosa, completa, porque no necesitaba hacerlo. Dije. Gané el momento en que dejé de necesitar probar que pertenecía. Se vio confundida. Y eso, estuvo bien. Ella aún no había vivido esos años. No había cargado el peso de secretos, el hambre de reconocimiento, la fatiga de luchar batallas solo para ser vista. Solía pensar que la venganza me arreglaría, continué, que si podía romperlos, el mundo se equilibraría, que su humillación borraría la mía. Miré el rifle, pasando la mano sobre la correa de cuero gastada. Pero entonces comprendí, algo romperlos nunca me construiría. Solo significaría que me había convertido en ellos. Elena permaneció en silencio. Pude ver que sus engranajes giraban. Trataba de entender una verdad que no parecía justa, y tenía razón, no era justa. Pero era real. Lo perdoné, añadí con voz baja pero firme, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Exhaló larga y lentamente, luego preguntó casi en susurros, ¿y realmente estás en paz ahora? Miré de nuevo al centro. Las risas de otras reclutas resonaban débilmente. Alguien había comenzado una ronda de dominadas en la barra de hierro. El aire olía a aceite de pina y débiles rastros de pólvora. No llevaba medallas ese día, ni parches de rango. Solo una sencilla sudadera gris, mis mangas estaban remangadas. Una mujer con manos curtidas y una columna vertebral firme. Sí, dije, porque ahora vivo sin fingir. Asintió. Luego me ofreció la mano. La estreché firme, nivelada, como a una igual. Más tarde esa noche, coloqué el M14 dentro de la vitrina del centro. Junto a él, dejé una pequeña tarjeta, sin nombre, solo 5 palabras, llevado con honor, disparado con verdad. Salí mientras el sol se ocultaba tras la cresta. Las sombras cubrían el campo. Pero el cielo mantenía sus últimos hilos dorados como una promesa. Me había tomado décadas llegar hasta aquí. No solo a este lugar, sino a esta versión de mí misma. La que ya no necesitaba ser más fuerte, más ruidosa. Más impresionante para importar. Importaba porque existía. Porque sobreviví. Porque me mantuve entera cuando intentaron silenciarme. Y ahora era libre. Verdaderamente libre. No porque me dieran algo, sino porque ya no tenían nada que yo necesitara. Antes de alejarme, miré una vez más al campo. Y por un instante fugaz, imaginé a la niña que fui alguna vez, de 12 años, temblando bajo la sombra de su padre, aferrada a la esperanza de que quizá un día él la miraría y vería a alguien digna. Cerré los ojos. Siempre fuiste suficiente, susurré. Solo necesitabas tiempo para recordarlo. Luego sonreí y caminé hacia la luz que se desvanecía. No como coronel, no como hija, no como sombra, sino como Reagan Doyle, tal como siempre debí ser. Intentaron olvidarme. Borraron mi nombre del manifiesto, de la placa. Las historias se pasaban como cigarrillos compartidos en búnkeres y trincheras. Me eliminaron de los documentos como si fuera una mancha, pensando que si nadie la pronunciaba, tal vez mi valor desaparecería también. Pero no puedes borrar lo que nunca creaste. Y si estás viendo esto y alguna vez te has sentido igual,
ignorada, subestimada, descartada por quienes deberían haberte apoyado. Déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Nadie tiene derecho a definirte, ni tu padre, ni tu oficial al mando, ni tu linaje. Ni un comité de hombres en uniformes planchados que miden legado y medallas en lugar de integridad. No eres lo que se niegan a ver. Eres lo que defiendes cuando nadie aplaude. Eres la disciplina que mantuviste cuando nadie notó. Eres la historia que mantienes viva dentro de ti aunque todos los demás olviden las palabras. Me han llamado de todo, terca, emocional, conflictiva, demasiado ruidosa, demasiado callada. Demasiado, pero nunca me dijeron que estaba equivocada, cuando la misión tuvo éxito. Eso es lo que quiero que recuerdes. Porque un día alguien intentará borrarte de tu propia historia. No lo permitas. No te encoges. No te sientes solo para que otros estén cómodos. Y si el único lugar donde te reconocen es el espejo, párate un poco más erguida. Esa imagen merece tu respeto. Mi padre una vez me dijo que perdonar era debilidad. Que dejar ir significaba rendirse a quienes intentaron romperte. Estaba equivocado. Perdonar no es un perdón para otros, es un regalo que te das a ti misma para poder alejarte sin arrastrar sus cadenas. Me negaron una infancia. Me negaron reconocimiento. Me negaron el calor de una familia. Pero lo único que no pudieron quitarme fue mi decisión de terminar la guerra dentro de mi propio cuerpo. Si alguna vez has sido traicionada por alguien en quien confiaste, alguien que debía protegerte, creer en ti, criarte en tu valor, necesito que me escuches ahora. No estás sola y no estás rota. Puede que cargues moretones, pero no eres el daño. Puede que cargues recuerdos, pero no eres el dolor. Y no le debes tu silencio a quienes nunca ganaron tu voz. Habla, escribe, levántate. Aunque tu voz tiemble, aunque la sala guarde silencio, aunque quienes te lastimaron estén en esa sala. Porque cuando finalmente hablé, el mundo no explotó. Se detuvo. Y en esa pausa, me volví visible. Perdonar no me hizo más débil. Me liberó. Por eso construí una vida en la que ya no necesito luchar solo para respirar. Construí un espacio para mujeres como yo. Mujeres que sirvieron, que sacrificaron, que regresaron a casa sin aplausos. Entrenamos, sanamos, reímos, recordamos. Y cuando llegue el momento, nos levantamos de nuevo. Llevo el mismo tatuaje que tenía antes de que supieran. Mi nombre, la misma marca que apareció en imágenes satelitales e informes de inteligencia mucho antes de que alguien la relacionara con una mujer llamada Reagan Doyle. Un cuervo con alas desplegadas grabado en mi piel. No por gloria, no por venganza, sino como un recordatorio. Puedes olvidar mi nombre. Puedes cuestionar mi lugar, pero nunca negarás lo que he hecho. Antes de despedirnos, me encantaría preguntar, ¿desde dónde estás viendo esta noche? Estás en tu porche, dejando que la brisa te recuerde que estás viva acurrucada en la cama buscando voces que todavía creen en el coraje. Cuéntamelo, en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si esta historia despertó algo silencioso en ti, considera suscribirte. No solo para más historias como esta, sino para una comunidad que cree en la verdad. En la sanación, en recuperar lo que fue arrebatado. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Donde quiera que estés, espero que esta historia permanezca contigo. Y si nadie te lo ha dicho últimamente, importas. No eres invisible. Y nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A veces el milagro no es ruidoso. Espera por ti tal como eres. Hasta la próxima, soy la Coronel Reagan Doyle y esta nunca fue solo mi historia.